Muchas gracias. Gracias por la invitación, señores del Consejo de Educación. Quisiera que me anoten la segunda vuelta también, por favor. Primero quiero señalar que existen muchas barbaridades en el proyecto de ley aprobado por el señor Daniel Mora Ceballos. Y nos vamos a poner observaciones de construir errores de redacción subsanables. De su proyecto, los artículos 2, 3, 28, 39, 40, 50, 74, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 95, 100, 102, 103, 104, 112, 122, 124, 125, 126, 132. Aunque cause risa, hasta la palabra docente tiene que ser cambiada, porque la Constitución habla de profesor. Constitución peruana vulnera el ordenamiento constitucional legal vigente los siguientes artículos de la propuesta de dictamen que no puede cambiarse desde el pleno no lo cambia. Seguro no puede cambiarlo. Artículos 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 36, 42, 44, 94, 105, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121 y 123 inconstitucionales. Ojalá que esto lo haya visto el señor Humala, presidente de la República, que también se lo envíe. Por si acaso, soy presidente fundador de la Universidad Privada San Juan Bautista. Ese es el plurito que por qué yo no debo pensar como educador. Soy como presidente de la República. Estoy, como están los médicos en la Comisión de Salud, yo en la Comisión de Educación, y eso no tiene absolutamente nada que ver. Presenté un proyecto de ley 2764 que espero que el Consejo lo haya analizado, parece que no. 2764 y hay otro, y es un dictamen en minoría, el primer dictamen en minoría que está en el Congreso de la República, donde estamos mejorando. Yo sí soy parte, y creo que todos, de una nueva ley universitaria, definitivamente. Pero ¿qué no pasa con lo que está pasando en Venezuela? Pobre gente de Venezuela está aterrorizada ahora con la herencia militar. No lo digo porque el general Mora haya sido militar y seguirá siendo militar siempre, pero utilizó el proyecto de llegar a una conclusión, un militarismo personal que le salió de su Mora. Y eso lo he dicho públicamente. No se puede trabajar así, trayendo a gente, a congresistas que tienen todo el derecho a votar, para que voten los que no saben y conocen y se vayan por ellos. Ya voté, hubo quórum al votar y se acabó. Se ha aprobado un proyecto de ley, un dictamen terrible. Mire, es algo que he encontrado yo, tal vez ustedes pueden encontrar otras observaciones al proyecto. ¿Qué le hemos cambiado? Le hemos cambiado el dictamen 2764, la creación del CONEDO. ¿Qué es el CONEDO? Es la superintendencia, señor Mora. Las superintendencias solo y únicamente las puede crear el Ejecutivo, no el Legislativo. Y aquí están creando una superintendencia como si fuera la panacea. Hay organismos que reemplazan, no que reemplazan, pretenden reemplazar a la superintendencia con atribuciones que ya las tiene el Estado peruano para ver temas educativos universitarios. Por ejemplo, la Contraloría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el INDECOPI, ANR, SUNAT, el impuesto a la renta lo controla la SUNAT, el Congreso de la República con comisiones investigadoras bárbaras como la de Garcilaso. Estoy en contra de que el señor cobre 2 millones de soles, por supuesto que sí, pero el Congreso no puede meterse en temas donde las universidades no han recibido dinero del Estado, salvo que Garcilaso haya recibido dinero del Estado. La ley 29.400 otras más. ¿Qué creamos? Permite un minuto más. El CONEDO, que reemplazaría a la barbaridad de una superintendencia. El CONEDO estaría conformado, tendría las mismas atribuciones y no generaría gasto al Estado. Porque no podemos generar gasto en un proyecto de ley. 2 rectores por cada uno de los CRI, 10 rectores. Centro, Lima, Norte, Sur, un representante del CONEAU, Consejo Nacional de Acreditación y Certificación de Calidad Educativa Superior Universitaria. Un representante del CAFUR. ¿Qué es el CAFUR? No estamos desapareciendo a la ANR, es una barbaridad desaparecer a los dueños de casa. No estamos desapareciendo al CONAFU, estamos trasladando al CONAFU, justamente está frente a mí la presidenta del CINEACE, al CINEACE, para que CONAFU
con su propio presupuesto vas a ser parte de un hijo más, como le llamo yo, del CINEACE, IPEVA, CONEACE, CONEAO, CAFE, para que tenga la misma función y supervisado por el Estado. Está representado también por el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú. O sea, todo el Perú estaría vinculado con sus decanos a la elegir a uno. Con CITEC, con FIE, CEPLAN, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, y la Sociedad Nacional de Industria, entre otras cosas. Y las atribuciones son casi las mismas, menos tener injerencia, de ir contra la autonomía universitaria, contra la Constitución. ¿Quién crea la superintendencia de un jefe? Ese jefe es un ministro, o el primer ministro o un ministro. Y ese ministro tiene un jefe. ¿Quién es el jefe? En este momento el señor Ollanta Humala. Y la próxima elección será otro presidente manejando las universidades desde el gobierno, y sí coincido con el doctor Gardo sobre la injerencia política del sistema universitario, y eso se debe a todo. Gracias. Tengo muchas cosas más, pero bueno, muchas gracias. Gracias. Rector Aurelio Padilla. Muy buenos días. Agradezco en primer lugar al Consejo Nacional de Educación por la oportunidad que nos dan para debatir. Pienso que esta reunión es para mejorar esta importante ley. Sabemos todos que la universidad es el eje de desarrollo de la sociedad peruana. Y esta ley también lee el futuro de la formación profesional, producción intelectual y desarrollo del país en sí. Quiero opinar de una manera muy genérica. Primero, que la coincidencia entre las universidades públicas y privadas tiene un límite determinado. Es más en la parte académica, investigación, formación profesional. Pero, señores, hay una marcada diferencia luego. El sistema de financiamiento es completamente diferente. Las universidades públicas dependen de los fondos que otorga el MEF. Las universidades privadas la tienen que generar y la pueden disponer. La elección de autoridades es diferente. En las universidades públicas no hay reelección. En las universidades privadas puede haber ilimitada reelección, ¿no? O no sé, pero lo estaban viendo. El radio de elección es diferente. No sé por qué sacaron que San Marcos tiene una filial en Iquitos, si la ley actual prohíbe. El radio de elección es la región. En cambio, las universidades privadas pueden trabajar en cualquier parte de las regiones del Perú y en el extranjero inclusive. Entonces hay que diferenciar. Sí, por favor, primera y segunda. No hablo del título profesional, forma parte de la comisión de la ANR, que tiene que dialogar, que tiene que estar al tanto, interlocutor entre el legislativo y la ANR. La crisis de universidades se reporta, obviamente debe haber crisis y fuerte. Son 137 universidades, 75 están en la ANR, están consolidadas, están institucionalizadas. Pero hay 61 universidades que están en proceso de institucionalización. Obviamente ahí debe haber muchas lagunas. En el fondo, no sé si con una ley se garantizará la calidad de la educación superior, habrá más producción intelectual, pero la ley tampoco no dice nada de una función fundamental de la universidad en el mundo, la proyección social. No veo nada. Hay obviamente muchas cosas irracionales, no creo que debe ser por falta de información. Hay muchos artículos que van a generar caos. Eso de poner requisitos de sobremanera para elección de autoridades y funcionarios, yo creo que eso va a generar caos. Y siempre lo he dicho, la ley solamente amenaza. ¿Qué dicen de los jóvenes talentos? El día lunes hemos tomado el primer examen de admisión en la Universidad Nacional de Ingeniería. Hay 8 alumnos que han sacado 20. Por más difícil que haya puesto la prueba. ¿Qué se dice de esos talentos? Solamente dicen, cuando un alumno va a repetir, va a ir asustado ya, esperando que no lo desapruebe. No dice nada sobre los aspectos. Y señores, el congresista Mora ha dado lectura del artículo 8 de la propuesta de ley. Dice literalmente que se respeta. Pero todo ente externo que interviene a la universidad ya vulnera la autonomía, pues. Eso es claro. Y que consulten con los constitucionalistas, con los abogados, que ellos conocen esto. En el ranking de universidades no se puede generalizar, porque el ranking tiene que hacerse por especialidades. No se puede comparar una formación de ingenieros con uno de trabajo social o etcétera. Tiene que ser alineado y orientado. Por favor, le pido un minuto más. Un minuto. Además, existen muchas leyes
el decreto 739, la ley 882, el decreto 038 del año 2005, que hay sobre ratificación docentes. O sea, todo eso tiene que alinearse y tiene que eliminarse, qué sé yo. Hay muchas cosas, pienso que en este momento que la ley ya está en el pleno, corresponde al presidente del comité de la Comisión de Educación que nos permita aceptar, estudiar las diferentes propuestas para que esta norma sea de lo más discutido y todas las opiniones que han estado versionando deben ser tomadas en cuenta. No se pretende dar un carpetazo, no se quiere proteger a nadie, sino al país entero. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, por cuestión de ética, como se habla de ética acá, quiero ser firme, desde mi punto de vista, soy profesor de la Universidad de Villarreal, en dar una felicitación al tremendo trabajo y el desdén que muchas veces ha provocado al presidente de la Comisión de Educación. En realidad este es un debate muy politizado, pero seguía los extremos del insulto y realmente lo ha asumido con valentía porque otros gobiernos no los han hecho. Años, acá dice desde el 2001 está el debate, el 83 se dio una ley fuera de tiempo, también una reforma llegó fuera de tiempo. Entonces esto es vital, hay que defender a quienes tratan de hacer una ley porque la universidad es muy importante para el desarrollo del país. El segundo punto, ¿hay que cambiar la ley? Claro que sí. Estamos viviendo una revolución científica y tecnológica como jamás había experimentado la humanidad, ¿no? Profunda y veloz. ¿Y la universidad puede estar al margen de esto? No, señor, ya estuvo al margen en tiempos anteriores por el sentido de politización que se dio, fue marginada. Y lo importante es que en esta revolución científica y tecnológica no quede alejada de ella. El tercer punto, perdón, el tiempo no puedo argumentar por los 3 minutos que tengo. Que debe haber una universidades públicas y privadas, por favor, tiene que haberlo. Estamos viviendo en un país democrático y no podemos negar los avances de uno y otro, pero con un sentido ético. Yo no hablaría acá si tuviera un interés, con un sentido de desarrollo del país y no un sentido personal. Hay que tener vergüenza para expresarlo de una manera cuando queremos ser personal. Cuarto punto. ¿Cuál es el problema central? El debate que hemos observado es entre la autonomía y la calidad. Mire, la autonomía, yo creo que ya eso es un refrito, y lo dijo en 1967 en una ponencia en la Universidad de Cornell, James Perkins, ¿no?, sobre este caso de la autonomía. ¿Y por qué no la autonomía? Simple y llanamente por razones de que el tiempo ha superado aquella autonomía que superaban los antiguos, lo del movimiento del 19. Mire, lamentablemente hay 2 factores que son indispensables considerar y que en América Latina es importante. Uno, el avance demográfico, que presionó la matrícula, la cobertura de matrícula, y fue el levantamiento del año 19. Hoy en día, la primera reforma que se hace fue en el año 60. Señores, ¿quiénes no son testigos de que, habiendo sido politizado al extremo la universidad, sale la Cayetano Heredia, que es un ejemplo hoy día, y más cuando es un rector que no es médico, ¿no? En segundo lugar, tenemos una brillante vicerrectora que vale la pena reconocerlo públicamente, así como he reconocido a él. Rectora como él, este país estaría avanzando. El segundo aspecto de la autonomía, por favor, el mundo se ha globalizado y la universidad ya no tiene el patrimonio del conocimiento, lo tienen las empresas en muchos casos, y nuestros universitarios, con sueldos de hambre que tienen los docentes, ¿no?, en la pública, ¿cómo podríamos pedirle más allá? Claro, si le ha aumentado como el primer gobierno que hizo Perú Posible, ¿de qué sirvió eso? Habría que analizarlo, pero no se puede mantener a profesores con un promedio de 2.000 soles. Este es un problema vital. Y entonces, cuando los proyectos, cuando el mundo se ha globalizado y hablamos de proyectos grandes, ¿cómo podemos hablar de autonomía? Por favor,
la autonomía implica una relación con el Estado, en fin, ahí hay toda una discusión que yo quisiera que se remitieran quienes están en esto a ese discurso famoso de 1967, quisiera que se remitiera ahí en un elemento filosófico para ver de la autonomía. Muchas gracias. Y el problema del financiamiento es el problema central. Un segundito, así como se le dio al congresista que tiene bastante tiempo en su congreso, aquí soy. El financiamiento, por favor, ese es el problema vital. Las universidades no tienen financiamiento y eso olvidaron en la 19 y eso están olvidando. Eso es vital. Y que haya corporaciones que puedan, ¿no? La existencia de los superintereses, claro que tiene que haber. Estoy de acuerdo. Muy bien lo ha manifestado el experimentado ingeniero Inchautegui, el profesor Velarde, pero también otros grandes artaístas lo han hecho así. Y dirección de autoridades, por favor, tiene que cambiar. No puede haber manipulación permanente de un grupo que sea adueñado de la universidad. Perdóname por el tiempo, gracias. José Dexter, presidente de AQUIPES. Buenos días y las felicitaciones por la importante reunión. Yo creo que para, digamos, analizar hay que identificar primero un problema. El problema que queremos resolver en la mejora de la educación universitaria tiene dos aristas principales: cobertura y calidad. En cobertura, creo que el indicador que se señala de la cantidad de universidades ya ha sido criticado. Acá hay muchas universidades porque la ley no permite que las universidades tengan un carácter regional y nacional. Simplemente si comparamos cantidad de universitarios versus población en edad de estudiar, el indicador nos dice que la cobertura universitaria todavía no tiene los niveles adecuados. En el tema de la calidad, que es el otro problema que debemos resolver, el problema de la calidad tiene por un lado la universidad pública y por otro lado la universidad privada. La universidad pública, para lograr calidad, además de más recursos, lo que requiere definitivamente es cambiar un modelo de gobierno que lamentablemente, por su estructura, lo único que genera es una falta de autoridad y una dificultad para gestionarla, compartido con algunas universidades asociativas que tienen el mismo modelo. La universidad privada, para lograr esa calidad que nosotros requerimos, yo creo que simplemente hay que pensar en innovar los modelos mentales con los cuales trabajamos en nuestra sociedad cuando queremos lograr un objetivo. Básicamente lo que estamos haciendo en el proyecto de ley, evidentemente hay un aporte importante del general Mora de la tenacidad para llevar adelante esta discusión y facilitarla, pero es un modelo controlista y burocrático, es lo único que se hace. Ese modelo controlista y burocrático lo aplica el Ministerio de Educación para la educación escolar y la educación tecnológica o técnica y no logra calidad. ¿Qué es lo que hay que hacer para lograr calidad? Lo que se hace, lo que las sociedades modernas nos enseñan. Primero requerimos competencia. Si no hay competencia, todas las instituciones están en una zona de confort. Antes de la aparición de las nuevas universidades, las propias universidades prestigiadas como Católica, Lima, Cayetano, Pacífico, estaban en una zona de confort. Han renovado, y lo dice Jorge Talavera, rector de SAC, han mejorado sus niveles de calidad con la competencia. ¿Qué requerimos para que haya calidad? Requerimos, evidentemente, el proceso de acreditación, que es lo único que toca el proyecto de ley, y lo toca de una manera obligatoria. Nosotros pensamos que no solamente el tema de la acreditación, sino sobre todo el tema de los indicadores de calidad, que es el otro elemento que hay que conseguir para lograr calidad. Se hace bien la crítica de que un alumno, cuando tiene que elegir una institución educativa, carece de información. Lo que debería hacer en esta ley es un sistema que promueva la calidad poniendo a disposición del alumno indicadores. Yo soy una universidad que voluntariamente permito al sistema de promoción de la calidad que haga una encuesta entre mis alumnos y que se analicen las diferentes características de calidad de servicio, egresados, empleabilidad, inclusive puntualidad docente, calidad del equipamiento. Eso lo publico en una web. En Estados Unidos, del 2008 al 2012, la cantidad de jóvenes que han incrementado, o mejor dicho, que toman su decisión accesando a estas páginas web, ha subido del 18 al 44%. Esa es la modalidad. Entonces, yo quiero fomentar calidad, debo tener competencia, acreditación e indicadores de calidad. Creo que con eso, digamos, es un poco el tema de la innovación necesaria para la calidad.
Y hay dos elementos que efectivamente también la ley debería lograr. El tema de la corrupción que se señala en todos estos ejemplos, que funcione la institucionalidad, que funcione Indecopi, que funcione la Contraloría. Y definitivamente en el tema de la autonomía es clarísimo que tener una institución dependiente del Estado nos lleva en cualquier oportunidad a que las universidades, donde sus líderes, sus autoridades, muchas veces son referentes sociales, referentes políticos, puedan ser coaccionados por una mala evaluación de calidad o por una autorización que no se le da, como sucede en Ecuador. Entonces, creo que esos son los problemas, creo que el tema principal es la calidad, y creo que en la calidad lo que debemos hacer es innovar la mentalidad con la que nosotros nos planteamos lograr ese objetivo. Gracias. Nicolás Lynch. Sí, yo quisiera tocar 3 puntos. El primero es mi sorpresa por la fuerza del lobby de las universidades privadas, y en esta reunión me refiero, no en general, porque es lógico que hagan lobby por sus intereses en general. Lo segundo tiene que ver con una felicitación al congresista Daniel Mora. 20 o 25 años de discusión sobre reforma universitaria, finalmente han llegado a punto de darnos una nueva ley universitaria. Una nueva ley universitaria que seguramente puede tener muchos problemas puntuales, pero que yo creo avanza, da un salto adelante en términos de gobierno universitario, en términos de control de calidad universitaria, en términos de promoción de la investigación universitaria, en términos de afiatamiento de lo que es la organización académica de la universidad. Los que nos hemos pasado la vida en la universidad y hemos discutido desde hace décadas sobre todos estos detalles, yo creo que vemos en este proyecto una esperanza. Y lo tercero es una posición quizás algo cínica frente a la realidad de la discusión sobre el tema universitario. Yo creo que hay dos principios de tensión: el principio del conocimiento y el principio de la plata. El principio del conocimiento, que está directamente ligado al principio del gobierno democrático de la universidad, y el principio de la plata, que está directamente ligado a organizar instituciones en forma autoritaria. Hay quienes creemos que para poder producir conocimiento se necesita un espacio democrático. Hay quienes creen que eso no es así. La pregunta es, ¿podemos ponernos de acuerdo en el Perú hoy entre el principio del conocimiento y el principio de la plata? Yo en un momento era optimista. El desarrollo de esta discusión, el asedio que ha sufrido el presidente de la Comisión de Educación, la deformación del debate, me han vuelto pesimista. Yo propondría a manera de ensayo la posibilidad de que haya una ley con dos partes, o dos leyes. Una ley que yo llamaría de universidades, para los que creemos en el principio del conocimiento, y otra ley de particularidades, para los que creen en el principio de la plata. De tal manera estaremos unos desarrollando la gestión universitaria, el quehacer universitario, y creemos el desarrollo del conocimiento en instituciones democráticas, y otros haciendo caso a su punto de vista y a su ideología, desarrollando bajo el principio de la plata y un determinado tipo de gobierno autoritario y un determinado tipo de organización de instituciones profesionalizantes su punto de vista. Y veremos quizás en 20 o 30 años que le dan mejores resultados al país. Si tuviéramos otras condiciones de hegemonía ideológica donde principios como la solidaridad y la profundización democrática fueran reinantes en el Perú, quizás fuera posible una sola ley universitaria. Ese sería mi mejor deseo. ¿Es posible una sola ley universitaria en este momento en el Perú? Yo lo he empezado a dudar, te soy sincero, en que podamos reconciliar el principio de la plata con el principio del conocimiento. Y esto no solo tiene que ver con universidades, tiene que también atraviesa las diversas universidades, atraviesa mi universidad. No hay mucha plata, ¿no? Pero hay hartas disputas por la poca plata que hay, por ejemplo, ¿no? Como sucede en muchas otras públicas. Entonces, reflexionemos con realidad, no nos engañemos, no nos pongamos cartas marcadas sobre la mesa. Y quisiera también rendir homenaje a personas que veo ausentes y que han dado mucho por esta discusión, como son Javier Sota, como es César Germaná, como es Salomón Lerner Febres,
y como es el doctor Zenón de Paz. Muchas gracias. Gracias. Muchas de las personas que presentaron han sido invitadas, más de no solo por la mencionada por Nicolás Lins, algunas de ellas se han excusado, algunas de ellas no han podido venir con esto de viaje, pero la idea es haber tenido esto lo más, la mayor cantidad de personas con las instituciones con la licitación por el espacio. Y la idea de esto ser una primera oportunidad para el debate. Seguimos con el rector Cesenar. Muchas gracias. Señores organizadores del presente conversatorio, damas y caballeros presentes, represento a la Universidad Nacional de San Antonio de Cusco. En ese sentido, considero que la presente ley próxima a promulgarse, considero que es traumatizante, colonialista, da miedo. Una ley se debe dictar para el bien, para la salud de la nación, no para crear trauma. Debe ser una ley edificante. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, esta ley pretende violar la autonomía consagrada de la universidad. Consagrada está en la Constitución, en su artículo 10. La universidad es autónoma, aquí en el Perú al menos, y esta ley rompe con la creación de esta superintendencia perteneciente al Ministerio de Educación. Aunque se piense cambiar esta palabra de adscrita, ahí están sus atribuciones. En todas las atribuciones está oculta eso de romper la autonomía universitaria, y es muy peligroso. Y eso debemos tener muy en cuenta. La universidad en el Perú desde su nacimiento es autónoma, es independiente, no depende de ningún organismo público, depende de sí misma, porque para formar a los futuros profesionales se necesita independencia, autonomía, y eso no podemos romper. Esta ley está rompiendo la autonomía. En cuanto se refiere, por ejemplo, al número de personal que forma la superintendencia, son 9. De las 9, 4 nomás son universitarios y 5 extrauniversitarios. Esto es inconstitucional. Aquí se trata de estar obedeciendo dictámenes extraños, y esto no puede ser, absolutamente. La universidad del cuerpo que dirige, que gobierna la universidad, debe ser propiamente universitario, no extrauniversitario. Entonces, esto que se tome muy en cuenta. Además, en el artículo 27 de esta ley, o 26, se pretende cerrar a la universidad. Solamente admite a las universidades que están acreditadas. La mayor parte de las universidades, las carreras profesionales de su universidad no están acreditadas debido a nuestra realidad, porque los estados se han olvidado de la universidad pública. Por eso de que este artículo 26 dice: serán cerradas las carreras profesionales que no están acreditadas. En mi Universidad San Antonio Abad, solamente la Facultad de Medicina está acreditada, las demás no. Eso significa de que cuando se promulgue esta ley, San Antonio Abad será cerrada. ¿Dónde han de ir los estudiantes, los docentes, los trabajadores administrativos? Eso es traumatizante.
es descolonialista, no se puede admitir. Ahora, cuando se dice de que las autoridades en actual vigencia, inmediatamente que se promulgue, van a dejar de ser autoridades. Estamos viviendo en un estado de derecho, estamos viviendo en un país democrático. Entonces debemos esperar de que estas autoridades cesarán en sus funciones una vez que cuando termine su periodo para el cual han sido elegidos. Todo eso está rompiendo. Por eso esta ley es una ley contraria a la realidad de nuestro país. Y esto no vamos a permitir. Es por eso de que debe haber una discusión amplia, sincera, de acuerdo a nuestra realidad peruana. No estemos copiando realidades extrañas, foráneas. Ese es mi punto de vista y ojalá que esto se tome en cuenta antes de promulgar esta ley. El Congreso que analice profunda y sinceramente la realidad peruana, a fin de que se dé una ley para beneficiar a la nación, para formar personalidades que necesariamente se necesitan bien formados, en calidad sobre todo. Que haya acreditación, sí, pero esa acreditación también tiene que ser paulatina, todo un proceso. Gracias. El Estado debe abrir sus ojos para ver mejor esta nuestra realidad. Muchas gracias. Gracias. Enrique Bedoya. Muchas gracias, felicitándolos por la oportunidad de debatir sobre esta nueva ley universitaria. Al respecto, yo quiero precisar lo siguiente. En primer lugar, por razones que todos consideramos convenientes de mejorar nuestra calidad educativa, se llega a la preparación de una nueva ley. Bajo este concepto de mejorar la calidad educativa, se realiza un diagnóstico que hemos visto. Un diagnóstico muy crítico, como debe ser, pero debe ser completo, tanto las debilidades como las fortalezas, para saber exactamente la verdadera dimensión de un diagnóstico. Pero solamente se ha orientado a criticar la cobertura, la oferta, el decreto legislativo 882, meter conceptos de corrupción y atacar a la institucionalidad del sistema. Dos, el CONAFO y la Asamblea de Rectores. Y luego con una carga bastante ideologizada, porque sabemos las personas que han colaborado en este tema, y se ha llegado a una caricatura muy grotesca de la universidad peruana, el cual yo creo que se exagera también. Se exagera. ¿Y cuál es la solución entonces frente a este diagnóstico? Muy clara. Una nueva ley universitaria, que dicho sea de paso también todos estamos de acuerdo y que necesitamos, pero que sea una nueva ley universitaria que mejore el sistema y que además sea producto de una discusión, de un consenso y de la consideración de una serie de variables que nos han dado. Por ejemplo, se llega pues entonces a una nueva ley que ya se dijo apresuradamente aprobada en dictamen, y acá tengo en mi poder un estudio que ha hecho la Asamblea Nacional de Rectores con un especialista y coordinado por el doctor electo Cruzado Medina, abogado constitucionalista, y nos plantea 50 razones constitucionales para 50 razones constitucionales para exigir un debate serio, amplio, articulado de la nueva ley universitaria. Miren, así como el constitucionalista Lana, que yo lo respeto mucho, tiene una opinión sobre la superintendencia y la nueva ley no es inconstitucional, pues yo le digo que también tenemos, y sería bueno que lo tengan todos ustedes, entonces se crea una superintendencia en la que se argumenta que está referida y sustentada por el Tribunal Constitucional. Y
este Tribunal Constitucional no dice exactamente fue la creación de una superintendencia de la forma como está en este proyecto o en este dictamen. Lo dice solamente para mejorar o controlar la calidad, pero no para intervenir en todo el sistema universitario y en el manejo de sus autonomías consagradas en la Constitución para las universidades. Se excedió y entonces se ha convertido, como bien se ha dicho, en un ente eminentemente centralizador que está en contra de la Constitución, porque la Constitución habla que nuestro sistema educativo es descentralizado. Está contra la autonomía, que para algunos no les gusta la autonomía, pues si se quiere prevalecer eso, cambien primero la Constitución. Y entonces está violando flagrantemente las autonomías que justamente han sido precisadas por el Tribunal Constitucional. Y acá lo tengo, pero dado que no tengo tiempo, apenas tengo oportunidad para saludarlos, no se puede entrar en mayores detalles, pero que sí le digo que en el primer caso para la superintendencia se hace mal uso de la sentencia del Tribunal Constitucional y en el segundo caso tampoco se usa bien el tema de la constitucionalidad, eso también lo propone el Tribunal Constitucional. Y acá tengo en mi poder que las atribuciones inconstitucionales de la superintendencia también están acá expresadas artículo por artículo y que sería bueno que también lo entregaran a todas las personas que han concurrido para que verdaderamente tengan una idea completa de lo no conveniente en ninguna forma el dictamen aprobado por la Comisión de Gobierno, Juventud y Deportes del Congreso. Muchas gracias. Gracias, doctor Bedoya. Si usted luego nos proporciona eso, con mucho gusto tenemos una reproducción. Gracias. Juan Fernando Vega. Juan Fernando Vega, trabajo en la Universidad Católica. No estoy hablando a nombre de la universidad. Fue invitado al sector, pero en este momento hay consejo universitario, no pudo asistir. Lo que yo propongo acá es el resultado de mis propias investigaciones sobre el tema. Y lo que dice el resultado de mi investigación es que el problema internacional en este momento respecto de la educación superior es la universalización del acceso. No tenemos un problema, que es el de calidad, sino tenemos dos problemas. Tenemos el problema de calidad y el problema de acceso. Esta ley desconoce el problema de acceso. Y eso tiene consecuencias. Como desconoce el problema de acceso, se olvida de que el problema de universalizar es acoger a la diversidad. Y entonces, el modelo que propone es un modelo único, que puede ser muy meritorio para una sección del sistema, pero no puede ser todo el sistema. No todas las universidades tienen que hacer una investigación, no sucede en ninguna parte del mundo donde hay un sistema educativo universalizado. Corea tiene ya el 95%, Cuba 100%, Finlandia sobre el 85%. El informe de la reunión, preparado para la reunión, la última reunión internacional de UNESCO sobre educación superior, indicaba que este proceso es masivo y es en todo el planeta. Solamente países con muy bajos niveles de desarrollo tienen coberturas menores al 10%. Nosotros no estamos en el top, no estamos en la mitad, estamos por debajo de los promedios en términos de cobertura. Y nos estamos creando un problema, porque el crecimiento de la cobertura de la educación superior viene demandado por dos dinámicas. Una dinámica es la dinámica de las demandas societarias, la demanda del empleo, la demanda de
prolongar la incorporación, el espacio previo a la incorporación al mercado de trabajo. Pero otra demanda es demográfica y se deriva de la universalización de la secundaria. Cada vez que se universaliza un nivel, la demanda se traslada al siguiente. Tuvimos la universalización de la primaria y se trasladó la demanda a la secundaria. Esto produce muchos efectos no deseados, como por ejemplo, cuando se universaliza un nivel, el bono que le pone la economía al empleo por la acreditación del nivel baja. Hubo un tiempo en que el bono de tener primaria era muy alto. Bajó cuando se masificó la primaria y comenzó la secundaria. Esto va a pasar con la educación superior. Es una ley de la economía. El hecho de que hayan personas con títulos y que ejercen en otras posiciones que no son las vinculadas con su sistema dependen también de la universalización. No quiero hacer el comentario, pero Fidel hablaba de los taxistas cubanos con grado. En Cuba hay cobertura por encima del 100%, cobertura bruta. Cuando se crece la cobertura, debe crecer la diversificación. En ese sentido, la doctora Melarde no puede estar más correcta. Los sistemas de alto desempeño, las universidades de alto desempeño, las norteamericanas, las alemanas, las británicas, que son las que están primeras en los rankings, pertenecen a ecologías diversificadas. En el sistema norteamericano, con 5.000 instituciones de educación superior, solamente 250 son reconocidas como educaciones de investigación. Y de estas 250, la mayoría de los que ocupan las posiciones superiores en los rankings internacionales son privadas. Entonces el tema no es privado o público, el tema es, necesitamos pensar cómo vamos a pasar del 35% de cobertura al 50%. Esta es una meta que ya formuló Colombia. Se puede hacer con doctorados de tiempo completo. Ningún doctorado puede ser de tiempo parcial. Ninguna certificación puede ser virtual. El concepto de la formación virtual es contraria a la lógica de los reglamentos que se están poniendo para todo el sistema. O sea, esta ley mira hacia atrás. Julio Cáceres. Hola, ¿qué tal? Soy Julio Cáceres, soy el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y bueno, veo que acá soy la única voz de estudiantes en esta mesa. Por lo tanto, mi rol es un rol distinto. Y por ello quiero comenzar con una reflexión de lo que estoy escuchando acá. A veces siento que acá todos se están preocupando por diversas cosas, pero menos por los estudiantes. Acá se debe comenzar el debate por los estudiantes, porque de eso se trata una universidad. Evidentemente también tiene un rol de investigación, pero comencemos por la formación del futuro del país. Por eso yo hablo como estudiante. Quiero comenzar diciendo que la educación no es una mercancía. Parece que acá sí se tiene en cuenta eso. Nosotros no somos clientes, nosotros nos estamos formando. La educación es un proceso activo, es un proceso donde debemos contribuir nosotros mismos en nuestra propia formación. Por eso, uno de los puntos es el gobierno. Yo creo que los estudiantes deben participar en el gobierno de las universidades. Debemos tener representación en todas las universidades, sean públicas o privadas. ¿Por qué? Porque, como digo, no hay educación sin un proceso activo. Además, que se está hablando de que se quiere contribuir al desarrollo del país, pero para ello hay que formar ciudadanos, no solamente profesionales, comprometidos con el desarrollo. ¿Y cómo se forman ciudadanos? En una clase se aprende la práctica, se aprende las instituciones. Si queremos hablar de ciudadanía, si queremos hablar de democracia, no puede decirse esto en una universidad donde no hay democracia. Y se lo digo a las universidades privadas con fines de lucro, que no lo permiten. Yo respeto mucho la libertad de empresa,
Pero yo creo que una universidad sin democracia no es universidad. Puede haber diferentes modelos de educación, puede haber diferentes modelos de universidad, pero hay condiciones mínimas para que sean universidades, y ellos que sean comunidad que se autodetermina. Cuando se defiende la autonomía, que yo creo que es un concepto que hay que reflexionar sobre ello, y la relación que tengan con un organismo regulador, se habla de la autonomía de la comunidad para autodeterminarse. No olvidemos de eso. Por eso, repito la propuesta, y creo que eso es una carencia que se lo señalamos cuando fuimos a la Comisión de Educación, es que se debe hablar del gobierno de las universidades como es un tema importante y que todos tengan participación. Y quiero preguntar de verdad a todos los señores que de repente tengan universidades con fines de lucro, ¿van a permitir que los estudiantes participen en ello? ¿Van a permitir que nosotros podamos realmente formarnos como ciudadanos? ¿O es que tienen otros intereses? Por eso yo digo, hay que comenzar por los estudiantes. Evidentemente, por segundo lado, uno puede tener de repente algún beneficio propio, pero lo primero es el interés general de todos. Nada, solamente quería decir eso y llamar a la reflexión. Muchas gracias. Profesor Rosado. Muchas gracias. Trataré de ser breve porque disponemos de 3 minutos más. Muchas gracias por esta oportunidad. Hace unos días escuchamos nosotros de que se está proponiendo la pena de muerte. Los políticos se están proponiendo la pena de muerte porque vemos tantas cosas en el Perú. Y sabemos los que estamos aquí que eso no va a ser posible, porque nuestra Constitución no lo permite, salvo el caso de traición a la patria en caso de guerra. Entonces, algunas propuestas por aquí dicen que no debe haber autonomía o que debería respetarse la creación de una superintendencia, aunque esté violando la autonomía universitaria. Entonces, cambiemos la Constitución. Igual, sobre la pena de muerte habrá que cambiar la Constitución. El hecho es de que en todo lo que se ha venido desarrollando, un poco como lo que ha dicho el congresista Elías, yo también he participado en la mayoría de sesiones, y en el desarrollo de todas las sesiones se ha ido aprobando un texto que ha sido publicado semana tras semana. Pero a la hora de colocar el dictamen en la mesa directiva, casi el 80% del texto que fue aprobado, semana tras semana, ha sido tergiversado, ha sido cambiado, ha sido modificado. Y no solamente en puntos y comas, sino en el fondo también del asunto. Entonces, desde ahí es inconstitucional, desde ahí. Pero bueno, hagamos un pequeño análisis del dictamen que han presentado y dejo de lado la inconstitucionalidad de forma. El pequeño análisis que se ha hecho al dictamen que se encuentra en estos momentos en la directiva, en la mesa directiva del Congreso, tiene 50 razones para exigir un debate amplio, alturado, consensuado y democrático. Porque 50 veces viola la Constitución, 50 artículos, señores. O sea, no se trata de cambiar un punto o de desaparecer la palabra adscripción, porque con eso de repente creemos que ya se solucionó el problema o de darle cierta autonomía. No, la banca privada no goza de autonomía en la Constitución. Las universidades sí gozan de autonomía en la Constitución. Muy bien, quisiera hacer solamente una breve reseña, que ojalá me alcance el tiempo, de unos puntitos nada más, que tienen que ver también con lo del gobierno y con la superintendencia. Dice, por ejemplo, que esta superintendencia, en el artículo 9, me hubiese gustado que lo que dijo el doctor Richard, hubiésemos tenido todos ustedes conocimiento del dictamen, pero no lo tienen. Pero si toman nota y en algún momento tienen ustedes que ver con el dictamen, que lo van a leer en cualquier momento, el artículo 9 nos dice que la superintendencia emite recomendaciones, y esas recomendaciones son de carácter obligatorio. Ya está interfiriendo en la autonomía económica administrativa de gobierno, que muy bien ha precisado el Tribunal Constitucional en su sentencia número 019 de 2011, donde desarrolla cada uno de estos regímenes. Y miren que ya está desarrollado por el Tribunal Constitucional, pero no se encuentra en la ley. O sea, no se ha puesto en la ley qué significa régimen académico, régimen normativo, régimen de gobierno, régimen financiero. No se ha puesto en la ley, pero ya está desarrollado por el Tribunal Constitucional. El artículo 50 dice, por ejemplo, los fondos del canon para las universidades públicas que reciben canon para investigación, solo pueden hacer alianzas para investigación con universidades privadas que tengan experiencia en investigación. ¿Y dónde están los derechos que tienen todas las personas jurídicas para poder formar asociaciones?
¿Dónde está el derecho de aquellas universidades que pueden aliarse también con las privadas? ¿O es que se quiere beneficiar solamente algunas que tengan experiencia en investigación? Gracias. Por favor, ¿podría terminar? Me faltan 2 puntos nada más. ¿En un minuto o mucho? Sí, en un minuto. Bueno, también el artículo 36, por referente a los alumnos, el artículo 36 dice pues que debe haber 2 semestres que deben hacerse estudios generales. Entonces, los 8 semestres que siguen, dicen pues que son los estudios de carrera, porque solo los 2 semestres son estudios generales. Pues el artículo 40 prohíbe los traslados externos. Prohíbe los traslados externos. ¿Por qué? Porque dice que para titularse en una universidad, el estudiante debe haber seguido todos los estudios de carrera, es decir, los 8 ciclos. Prohíbe los traslados externos. Y los padres de familia que están viniendo del extranjero con sus hijos, y el padre de familia que tiene el artículo 13 de la Constitución, dice que los padres de familia tienen el derecho de elegir los centros educativos. ¿No se está violando la Constitución? Quisiera, por favor, unos artículos más que en la segunda etapa me pudieran dar la oportunidad de terminar para demostrar cómo se está violando flagrantemente la Constitución. Gracias. Quiero informarles que la segunda etapa parece que va a ser también un segundo día. Estamos llegando casi al tiempo. De todas maneras, tengo algunas personas más anotadas. El profesor Covella. La palabra, señor. Soy Luis Covella, jefe de Sociedad de la Universidad de Lima. En respeto al tiempo, la universidad, como somos 2, vamos a repartirnos el tiempo en este momento con el ingeniero Lizarra. Bueno, buenos días, soy Antonio Lizarra, soy director de la Universidad de Finanzas de la Universidad de Lima. Me hubiera gustado realmente en una próxima oportunidad se toquen temas puntuales para no dispersar la conversación. Se puede hablar de la superintendència, se puede hablar de gobierno, se puede hablar de investigación, se puede hablar de acreditación, porque cada tema creo que es súper importante, pero hablando en cada tema día a día se puede llegar de repente a un acuerdo. Yo quería tomar un tema puntual nada más del medio gobierno. Esta ley trata de imponer un tipo de gobierno a las universidades de forma general. En el país tenemos diversas universidades, tanto públicas como privadas, y dentro de las privadas existe una diversidad tanto en cantidad de alumnos, cantidad de carreras, cantidad de docentes. Les doy el ejemplo, la Universidad de Lima, la Universidad Pacífico. La Universidad de Lima es una institución que se formó hace más de 50 años por iniciativa de un grupo de empresarios para crear carreras y formar profesionales que apoyen la gestión de la empresa. Pues por eso nosotros tenemos solamente 11 carreras con 5 decanos. Pretender que de repente el consejo universitario esté formado por un cuarto de decanos significa que tendremos un decano en el consejo universitario. Lo estoy dando como ejemplo, simplemente para que vean de que pretender conformar en la ley cómo tiene que estar cada universidad va a llegar de repente a generar un problema serio en cada universidad. Por eso creo que es importante que cada universidad privada se gobierne por su propio estatuto. La ley puede contemplar una serie de parámetros, como de repente, como dijo el alumno de la Católica, existe un tercio estudiantil que pertenece al gobierno de la universidad, pero en esencia, cada universidad tiene la potestad de poder gobernarse por su propio estatuto, ¿no? Eso es lo que en resumen quería decir. Y se puede dar más ejemplos, ¿no? Pero en eso que... Y en realidad, en esa misma línea ya existe una sentencia del Tribunal Constitucional. En el año 2006, producto de un debate en el Congreso de la República de más o menos 25 proyectos de ley entre el 2001 y el 2006, una comisión del Congreso presidida por la congresista Mercedes Cabanillas dio una ley a través de la cual se prohibía la reelección de rectores y vicerrectores tanto en las universidades públicas como privadas. El Tribunal Constitucional, frente a esa ley, estableció lo siguiente: que el Estado podía fijar requisitos respecto a la reelección en las universidades públicas porque era el Estado quien mantenía, pero en el caso de las universidades privadas el Estado no podía imponer este tipo de requisitos porque el origen de los fondos, el origen de la organización era de manera distinta. Esta sentencia, que está vigente además del Tribunal Constitucional porque declaró inconstitucional esa norma, no se ve reflejada en realidad a medias en el proyecto de ley en el artículo 120. Pero, por ejemplo, cuando se trata de los artículos referidos a elección de decanos, a elección de otras autoridades o la conformación de los consejos universitarios, no se respeta con claridad, y quizás el aporte que queríamos hacer es eso, ser más pulcros en la redacción para no incurrir en una inconstitucionalidad de ingreso en una norma que está siendo discutida y que creo que es fruto del enorme esfuerzo de una comisión que si tiene un gran mérito es haber puesto el tema en debate.
Gracias. Continuación, López Soto. Yo tengo varios sombreros, pero en realidad hablo a título personal. En primer lugar, yo creo que una de las cosas que deberíamos hacer es felicitarnos porque se elabora una ley de manera participativa, cosa que no es tan frecuente. Segundo, esta ley me parece que está mucho más centralizada en lo operativo. Es decir, esta norma, esta propuesta está mucho más centralizada en lo operativo, lo que hace que lleve un cierto descuido de lo propiamente académico, que es lo característico de la institución universitaria. Se queda demasiado en las partes operativas y de ahí la menor centralidad del estudiante, por cierto, cuando está centrado en lo operativo. En tercer lugar, con respecto al gobierno, yo soy convencido naturalmente, como todos nosotros, del carácter democrático que debe tener el gobierno en una universidad. Tengo al menos, sin embargo, mis serias dudas de que el sufragio universal ponderado, como es este caso, sea el más adecuado. Y si albergo mis dudas por lo siguiente, porque procede, en definitiva, en primer lugar, procede de una tradición bastante antigua. Es decir, todavía sigue considerando la universidad como una comunidad, y en realidad somos una sociedad, no una comunidad. Añade además un carácter censitario, en el sentido de que le da más poder a quien tiene más propiedad, en este caso, que tiene más saber dentro de la universidad, ¿no? Y en tercer lugar, recurre a un sufragio universal que no es tan universal, porque por de pronto los trabajadores no votan, y en segundo lugar el voto es ponderado, por lo tanto el voto no es universal. Lo que hace, entiendo, mira mucho más hacia atrás desde el punto de vista del gobierno que hacia adelante, y por lo tanto me parece difícil que un gobierno de esa naturaleza pueda enfrentarse a los retos de variedad, diversidad, no solamente de público, sino de metodologías, de características del mundo universitario. Y creo que habría que buscar, por lo tanto, diríamos, una forma de gobierno un poco más adecuada. Y, por último, con respecto al sistema, yo creo que hay que distinguir claramente entre el sistema y el ente rector. Yo creo que debería haber una clara distinción. O sea, es absolutamente necesaria la existencia de un sistema, pero ese sistema bien podría estar conformado no solamente por el ente rector, sino también por, si es que fuera necesario, si considerase conveniente, por una asamblea de rectores, por el CINEAS, etc. Y este ente rector hay que pensarlo además, diríamos, a mí me da la impresión de que la norma está más pensado desde el punto de vista de la autorización, la vigilancia y el castigo, para producir calidad, por cierto, pero el producir calidad no debería ir en desmedro de lo que apuntaba Juan Fernando Vega, de no procurar elitismo en el sistema universitario, es decir, debería haber facilidad para que efectivamente haya esa generalización del sistema universitario. Pero además de autorizar, vigilar y castigar, se podría pensar en realidad en un ente rector que en realidad más que vigilar y castigar se dedique a regular, articular, concertar, promover calidad, promover sinergias, abrir horizontes nuevos y facilitar las continuidades a las académicas a las que se refería anteriormente Juan Michel. Gracias. Solamente le pido por una excepción, porque todos habían dado una sola vuelta, pero sí quería tener realmente 2 minutos para poder muchas gracias. Quiero decir a los estudiantes, en el proyecto del general Mora, artículo 98 de la Ley General, matrícula condicionada por rendimiento académico, página 91 del dictamen mayoritario. La desaprobación de una misma materia por 3 veces da lugar a que el estudiante sea separado temporalmente por un año. Para que las recomendaciones por un año de la universidad, no dice de su carrera. Al término de este plazo, el estudiante solo se podrá matricular en la materia que se aprobó por cuarta vez, para retomar de manera regular sus estudios en el ciclo siguiente. Si desaprueba por cuarta vez, se va de la universidad para siempre. Eso es inconstitucional. Nuestra Constitución, firmada por el señor Alberto Fujimori, aunque le moleste a algunos, dice que hay que estudiar, hay que fomentar la educación del Perú, ser mejores. En nuestro proyecto, poco lo han leído, pero quiero señalarlo. El día de hoy, de ayer, y lo voy a dejar al Consejo, que lamento mucho que haya hecho esta actividad solo con 3 horas, debió ser de verdad 2 días. No sé si por cumplir, señor, perdón que se lo diga, por cumplir el tema, pero
debería ser un debate mucho más rico. El Ministerio Público me ha contestado una pregunta, me ha contestado sobre el proyecto de ley 1764, justamente, del fiscal de la Nación, recomendando la aprobación del texto del proyecto 1764, que no tiene absolutamente nada que ver a favor de la universidad privada, sociedades, en absoluto. Es muy claro esto. Y me agrada mucho que los que han estado en el Congreso una vez y como invitados hayan recapacitado sobre lo que no dijo el señor Landa. El señor Landa no dijo, crea la Constitución morra, o Elías, o por decir, no lo dijo. Él recomendó algo y cuando estuvo en el Congreso yo le dije al señor Landa, doctor Landa, pero crear una superintendencia significa pues tener organismos que nazcan del Ejecutivo. No, pusimos ese nombre, pero ese nombre puede ser cualquier otro. O sea, se retractó el propio doctor Landa, que es de la Universidad Católica, ese nombre, creo que estaba usted, doctora ese día, se retractó de que no debía ser necesariamente superintendencia, que es el nombre que le agrada mucho. Entonces, el contenido de la 2764 que le pido que por favor lo analicen y lo objeten, ¿no? Es el proyecto presentado por todos estos congresistas. 45 congresistas de varias bancadas políticas han presentado ese proyecto. Así que los que no lo han leído, sería bueno para analizar 2 o 3 posteriores. Muchísimas gracias. Muchas gracias.